Cierra esta ronda de exposición de casos reales la señora doña Carlas Rojas, directora de posgrados de la Universidad Panamericana, con la ponencia El poder del diálogo interno y su proyección. Hola, muy buenos días. Perdón, pero yo todavía traigo quizás el horario de México, entonces de pronto no sé si es día, tarde, noche. Así que, pues bueno, la verdad es que es un orgullo poder estar aquí, poderles compartir algo de lo que de pronto pues vemos en efectos visibles, pero facten en la parte de la masa, en la parte del iceberg, ¿qué es lo que pasa? Entonces, pues esta ponencia justamente tratará de saber cómo cuido ese diálogo interno, cómo veo si en realidad estoy hablando de manera correcta, si me estoy haciendo cosas propias o qué es lo que pasa, porque aquí hablamos mucho de imagen, hablamos mucho del efecto visible, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Estamos siendo congruentes con la marca? ¿Estamos siendo congruentes con nosotros mismos? ¿O qué es lo que estoy haciendo en ese diálogo interno? Entonces, pues bueno, la verdad es que la naturaleza es perfecta. ¿Y por qué muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos de nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa? Si la naturaleza es perfecta y yo ya soy perfecta, porque de hecho es parte de esa naturaleza, ¿por qué muchas veces no me lo creo? ¿Por qué muchas veces me lo cuestiono? Entonces, aquí un poco yo daré algunas pocas herramientas para que nosotros vayamos a esa parte nueva y volvamos a esta parte básica. Y al final el ser humano ha construido grandes cosas, ha hecho grandes monumentos, desde cuestiones arqueológicas hasta grandes edificios, un Burj Al Arab, un Burj Khalifa, una muralla china, pirámides, etcétera. Y en esta parte es saber si he podido hacer eso, ¿por qué no he podido construirme del todo? ¿Por qué no he podido llegar a ese gran punto? Por lo tanto, pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de estos puntos para saber qué es lo que podríamos hacer, cómo podríamos mejorar esta parte de diálogo interno y ser congruentes con esto. Por lo tanto, yo les preguntaría, ¿quién es su superhéroe? ¿Quién sería su superhéroe? Los superhéroes están, que quizás puede ser Superman, que quizás puede ser Batichica, que quizás puede ser la Mujer Maravilla. Entonces los superhéroes ya están, pero al final nosotros somos nuestros propios superhéroes. ¿Por qué nosotros tenemos que acudir a alguien más? ¿Por qué nosotros tenemos que tener la imagen de alguien más cuando yo soy en realidad quien puede cambiar mis circunstancias y quien puede hacer las cosas por mí misma para justamente poder hacer esta proyección? Por lo tanto, tienen sus celulares, ¿cierto? ¿A la mano? Ok. Sáquenlos y pónganlos en cámara, pero de modo que se vean ustedes. Ya me dirán cuando estén listos. Sí. ¿Listos? Bien. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Ven un pequeño ser? O de hecho, ese ser es quien va a cambiar la historia de ustedes. Ese storytelling propio es quien ustedes lo van a cambiar. Entonces, ¿de quién depende? De ustedes solamente. Nosotros tenemos que creernos primero y justamente llevar ese storytelling a esta parte que yo quiero, ¿ok? Entonces, justamente, si muchas veces vemos pues un pequeño felino, pues resulta ser que no, que somos un super león o que somos un super tigre, pero tenemos que empezar a creer que nosotros ya lo somos. Por lo tanto, pues cuidemos nuestro diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? ¿Qué es eso? ¿Qué creen que sea? Exacto, lo que nos decimos. ¿Cuántos de ustedes amanecen o inclusive un día antes dejan su ropa lista para el éxito de mañana? ¿Cuántos? 2, 3. ¿Y los demás por qué no? ¿Por qué no nos vestimos desde un día antes ya para el éxito? ¿Por qué no desde un día antes cuido justamente lo que estoy diciendo hacia mí para yo proyectar eso último? Muy pocos. ¿O cuántos de nosotros amanecemos y nos vemos en perfección?
No, al contrario, inclusive hasta puede ser, no, pues es que ya me salió esta arruga, ya me salió alguna cana, hoy no me veo bien, hoy quizás estoy un poquito más gordita o algo por el estilo. Pues no, si ya somos nosotros y ya tenemos ese ser, pues entonces llevémoslo a cabo. En este diálogo interno es bien importante las palabras. Las palabras es fundamental, y es que la palabra es pensamiento oxigenado. El pensamiento oxigenado, si yo le doy palabra, le doy fuerza. Entonces, en esa fuerza que yo ya tengo y en ese pensamiento oxigenado, justamente entra esta convicción y esta proyección. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tenía de pronto una señora que me decía, no, pues es que míreme, yo soy una fachuda, yo no estudié, yo soy una tonta, no he hecho nada, y mire a mi hija también, es una tonta. Pues claro, si usted le habla a su hija así, seguramente lo será. Y si usted se habla así, también, o peor. Pero fíjense qué importante es ese poder de la palabra. Entonces, hay que cuidar muy bien la palabra. Y como les decía, el pensamiento al ser palabra oxigenada, perdón, la palabra al ser pensamiento oxigenado, no me puedo dar el lujo de pensar mal. Es un lujo muy caro. Entonces, si yo pienso mal, tendré cosas así, ¿ok? No se pueden dar ese lujo. Por lo tanto, nuestro ratón debe de estar muy bien cuidado, muy limpio y debe de ser muy puro, para que entonces nosotros lleguemos a esta proyección correcta. Y por lo tanto, si yo tuviera justamente en este pensamiento y en esta comunicación hacia mi diálogo interno algo en incorrecto, porque no hay malo ni hay bueno, solamente hay correcto e incorrecto, algo en incorrecto, pues yo tendría un vaso con ciertas cosas no tan limpias. ¿Qué tendría que hacer yo para descargar un vaso de café? Meterle agua limpia, ¿va? Y esa agua limpia, ¿cuánto me va a llevar para dejarla bien? Me va a llevar por lo menos 20 vasos más. Entonces, si yo tengo unas palabras incorrectas, un diálogo interno incorrecto, híjole, tengo que empezar a quitar esto con pensamientos correctos, con pensamientos buenos, con pensamientos de bien y con pensamientos en donde nosotros digamos que nosotros sí somos, que ya lo tenemos y que somos merecedores, ¿ok? Y justamente voy a este punto. ¿Qué vemos aquí? Bueno, ¿no? Un violín, porque en México le decimos piolín. Pero pues vemos una envoltura con un piolín muy bonito, que ese somos nosotros, somos una envoltura padrísima. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo abro y en verdad recibo esto? Pues ya no es concordante. Y muchas veces pasa eso, que juzgamos de las apariencias, y está muy bien, pero tenemos que cuidar mucho lo que traemos interno, porque eso después pueden venir en cuestiones negativas que ahora veremos. Entonces, yo rápidamente, en este pequeño tiempo que tengo, les voy a hablar de 8 básicos en nuestro propio protocolo interno, en nuestro diálogo interno, y saber cómo podemos cuidar esto mejor. Y estos 8 puntos serán los que platicaremos, y estos 8 puntos son los que yo les aconsejo que cuiden. Primero, la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Ser agradecido, ¿no? Pero al final, ser agradecido conmigo, ser agradecido con lo que existe o con quién. Con todo. Entonces, al final, si yo me levanto con un pensamiento de gratitud, les garantizo 21 días ustedes lo hacen y en 21 días van a tener una mejora abismal de su sentir. Porque lo que más tenemos que cuidar es ese sentir. Si yo tengo un sentir incorrecto de algo, algo pasará. Entonces, si yo cuido ese sentir y soy agradecido con todo absolutamente lo que existe y con los demás, eso tendrá una repercusión positiva. Yo aquí como tip igual les podré decir 21 días de cuidado en el diálogo, 21 días de agradecimiento, desde pues el frío, me encanta el frío. Todos estamos aquí porque todos tenemos capacidad de… Entonces, inclusive, ¿me choca planchar? Pues no, tú tienes la capacidad de planchar. Amo mi capacidad de planchar. Te pones, ¿vale? Entonces, si todos empezamos bajo esa circunstancia, las cosas van a cambiar. Tú no puedes cambiar el mundo. Cuando tú cambias, es cuando en efecto llega ese efecto visible y vas a ver cómo en 21 días va a cambiar ese mundo, ¿ok? Entonces, en esta parte de gratitud,
es justamente eso, estar agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que puedo hacer porque yo ya soy, porque tengo esa capacidad y porque estoy aquí y porque he hecho cosas. Por otra parte, afabilidad, que poco se habla de esto, de ser afable. ¿Qué es ser afable? ¿Qué será? Empático quizás, que también es un poco en la parte de amabilidad, pero afable es con los demás y primero conmigo, me trato bonito y me digo cosas que debo de ser, porque recuerden que ya somos. Entonces somos producto, pues vaya, del amor y el amor es la matriz que mueve todo. Entonces, en esta afabilidad es saber que yo con los demás también tengo que tener un diálogo positivo. No puedo ser tajante, no puedo ser discriminatorio, no puedo ser, pues, inclusive duro. Entonces, ¿por qué? Porque los demás también tienen otros pasajes, porque los demás tienen otras historias que contar, otros storytellings, y en ese sentido yo tengo que entender entendimiento, y el entendimiento es al final el amor, porque el amor es entendimiento, no fantasía que se lleve el viento. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense algo que fuerte, ¿eh? El amor es entendimiento, no fantasía que se lleve el viento. Entonces, quédense esa frase, porque la verdad les va a dar respuesta a muchas cosas. La amabilidad. Bueno, ahora hablamos de afabilidad, ahora vamos al tema de la amabilidad. Pues amabilidad es saber qué pido, cómo lo estoy pidiendo y cómo estoy comunicando eso. Cómo solicito las cosas. Justamente tengo este trato cordial, tanto conmigo mismo como lo pido tanto a la gente como inclusive quizás si lo quieren ver así al universo. ¿Qué me están regresando y qué estoy teniendo? ¿Estoy teniendo lo que quiero o no? Porque una cosa es capricho y otra cosa es en verdad deseo de quererlo. Entonces, si lo tengo, nosotros tenemos acá un proyector, que es esto, y las cosas aparecen, están ahí. ¿Cómo estoy teniendo yo estas cuestiones? ¿Qué estoy diciendo y cómo lo estoy pidiendo? Entonces, en ese sentido, hay que cuidar también esta amabilidad. Y pues por otra parte, como les decía, el amor. Al final, el amor forma, transforma y reforma. Esto es, nosotros ya estamos formados, sigamos transformando y reformemos. Lo que más tenemos y que no podemos tampoco estar regalando es nuestra armonía. Nuestra armonía es el 100% e inclusive a lo mejor, pues bueno, claro que por supuesto que existen las quizás denominadas enfermedades, en fin, pero si nosotros somos muy congruentes en nuestra armonía y tenemos un sentido tranquilo, pacífico y armonioso, no nos podrá pasar nada. Al contrario, si estamos desarmonizados, pues llegan entonces estas denominadas enfermedades. ¿Por qué utilizo el término denominado? ¿Qué es denominado? Algo que quizás es, algo más bien que es. Por lo tanto, si yo tuviera un mecánico, o bueno, si yo más bien le metiera mano al coche, pues sería una denominada mecánica, porque no tengo idea de lo que es la mecánica, ¿no? Pero si ya voy con un mecánico, ya es ese mecánico. Entonces soy denominada porque metí, pero no soy. Por eso es una denominada enfermedad, porque no es algo natural, no es algo que todos experimentemos y no es algo que todos inclusive deberíamos de experimentar. Lo natural es que nosotros estemos bien, que estemos en concordancia y que estemos en armonía. Por lo tanto, esa desarmonización la tengo que cuidar y todo va a ser a través de ese diálogo interno. ¿Ok? Por otra parte, es no tomarse nada personal. ¿Qué pasa cuando yo me tomo cosas personales? Me defiendo, pero yo no me defiendo porque no me ofendo. ¿Por qué me voy a ofender? Los regalos no son para mí, son para quien los dice o para quien los hace. Es como el cuento del samurái, en donde había un profesor japonés del samurái en el arte era muy diestro en este arte, y resulta ser que un día lo retan unos muchachos. Estos muchachos le dicen, bueno, a ver, defiéndete. Pues no me defendía y a pesar de que me daban groserías y a pesar de que me decían cosas y que había cuestiones, no se defendía. ¿Por qué? Porque él era diestro
pero en todo su imagen y en todo su ser y todo su diálogo interno. Entonces, él no se defendía porque no se ofendía, porque los regalos no eran para él, era para quien los daba. Yo recibo lo que a mí me conviene, no lo que no. Lo demás lo tengo que soltar, ¿vale? Entonces, pues, si vienen cosas, si vienen algunas cuestiones que no sean de lo más grato, pues yo no las recibo, no son regalos para mí. Por otra parte, sentirnos merecedores de lo mejor. Muchas veces, inclusive hasta nos cuestionamos, ¿yo? ¿Es en serio que yo tengo que ir? ¿Es en serio que yo me lo merezco? ¿Que yo lo gané? ¿Que yo lo tengo? ¿Por qué? Pues si hay alguien más. Pues no, porque nosotros somos merecedores. Y si nosotros creemos esta parte, por supuesto que ya la tendríamos. Y entonces hay quizás una frase que dice que somos herederos mancomunados del bien universal. El bien es una sustancia al final, pero si yo no sé que eso existe, nunca lo voy a tener. Entonces yo ya soy merecedora porque inclusive estoy aquí e inclusive he hecho cosas para poderlo atraer. Entonces, como en esta caja que yo tengo, en este proyector, estoy pensando, atrayendo. Acuérdense, aquí tenemos un proyector. ¿Cómo pensamos? Y la cosa va a aparecer, las formas aparecen de lo que yo tenga acá. Este es un proyector y es una caja de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo lo estoy atrayendo? Y cómo al final se extrapola en esta imagen que yo tengo. Por lo tanto, pues bueno, la verdad es que al final lo mejor es para nosotros, tenemos esta capacidad y que nos lo compremos y realmente lo tengamos en conciencia, ¿vale? Por otra parte, la paciencia me compone, es un arte, ¿cierto o falso? ¿Cuántos de nosotros realmente somos pacientes? 1, 2, por ahí una muestra de 800. Híjole, pues sí está bien poquito. ¿Qué tenemos que hacer para esa paciencia? Al final la paciencia es un arte. Entonces tengo que dejar lo mejor que se cocina fino y se cocina en tiempo. Entonces no, ni por mucho apresurar vamos a tener el futuro y el mañana, ni por más que nos quedemos en este sentir del pasado, puedo estar regando mis miserias por la vida de lo que pasó. Entonces, el momento que tengo ahora es en este momento. Y el momento que de hecho en esta paciencia tengo que hacer, pues es que tengo que tener un sentido tranquilo, pacífico y armonioso, porque yo no puedo ir corriendo, tengo que ser paciente y tengo que esperar. Pero para eso, como les decía, en ese vaso que está quizás ya un poco maltratado, habrá que meter agua, habrá que meter nuevas cosas para que ese diálogo interno sea positivo. Y en esa impaciencia, de hecho, cuando somos impacientes y cuando viene el enojo, muchas veces viene un accidente y ustedes lo podrán probar si así lo ven, tanto ustedes mismos como quizás algo que haya pasado. Cuando la gente está enojada, justamente se atrae estas cuestiones. Vienen accidentes y vienen cosas por impaciencia, por enojo, y esto es también lo que pasa. Entonces, la paciencia, la verdad es que al final es un estado y es un arte. Hay que saber vivir pacientes. La paciencia es un arte de saber esperar y de que se cocine lo fino, ¿ok? Y la paciencia es el arte de saber esperar en silencio. Y por otra parte, digamos que en estos 8 elementos hacia mi propio protocolo interno y hacia mi propio diálogo para saber qué es lo que voy a estar proyectando, qué es lo que va a estar pasando, es el perdón. Muchos de nosotros decimos, bueno, sí, ya, lo perdono. El perdón no es para alguien más, el perdón es para mí. Porque primero yo me dejé llevar por esto. ¿Qué dijimos? Que yo no me ofendo ni me defiendo, más bien porque me ofendo. Sino que este perdón debe de ir primero hacia mí misma, porque yo permití que lo demás tuviera fuerza en mí, porque yo me endosé, por así decirlo. Entonces yo no puedo ir como cheque en blanco por la vida, diciendo, no, pues sí, todos hagan uso de mí y me presto y si quieren me doy, lo que sea. Entonces el perdón va a ser el puente que restaura mi paz interior. ¿Ok? Ese perdón, pues como les decía, hay que cuidar mucho cómo lo estoy viviendo yo en esta parte. Entonces, si yo esa parte de perdón la tengo pues ya en un sentido más armonioso, en un sentido más propio y en un sentido pues un tanto más fino,
podré lograr muchísimas cosas, pero primero tiene que estar desde nosotros. El perdón para los demás, no pasa nada, pero para nosotros mismos, porque nosotros nos hemos dejado llevar y tenemos esa fuerza, ¿ok? Y por lo tanto, en este diálogo interno que yo les comentaba, fíjense, hay una frase que me encanta, que es de Mahatma Gandhi, en donde dice, no permitiré que nadie camine por mi mente con los pies sucios. ¿Qué es eso? Que no te contamine. Exacto. Ante todo, seguridad en quién soy. Ante todo, seguridad en que yo ya soy y que por lo tanto no puedo dejar que alguien más venga con creencias, venga y me diga cosas. Pues no lo tomo, no es parte de mí, no es algo que yo desee experimentar, no es algo natural y va fuera, ¿ok? Y entonces, bueno, en este sentido, pues bueno, como yo les decía, la gratitud es algo con lo que yo siempre amanezco, con lo que siempre vivo, y para mí una frase también que me ha marcado es la gratitud es la memoria del corazón, así que yo estoy enormemente agradecida que hayan estado aquí, y pues bueno, estoy a sus órdenes, ha sido un gusto que México esté aquí, sí, gracias, después del terremoto también que tuvimos, gracias, sí. Mencionaste varias veces lo de los 21 días. Sí. Ok, bueno, nosotros de hecho, cuando son bebés, los 21 días, ¿por qué 21 días? Está comprobado cuando somos bebés, ¿por dónde entran las cosas? Por el tacto. Y al final todos los sentidos, por eso les decía, bien importante cuidar los sentidos, todo entra por los sentidos, tacto, vista, olfato, gusto y oído. Entonces, cuando somos bebés, entra el tacto. Poco a poco vamos llegando hasta al tema del gusto. Y entonces en esta parte de 21 días es porque si nosotros tenemos habitualmente en 7, divididos en 7 estas cuestiones, aprehensión, comprensión y retención, 7, aprehensión, comprensión, retención. Por lo tanto, en estos 7 días que yo multiplico por 3, me da el 21 y se me vuelve a mí un hábito. Y en ese hábito, ustedes verán cómo a partir de van a haber cambios importantes en esa transformación. He ahí la importancia de los 21 días. Señorita ¿Vale? Carla, por le recordamos que ha superado su tiempo. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Gracias.